así juntos exaltar al Señor, bendecir a nuestro Dios y ser edificados a través de la palabra que Él nos da. Todos somos bienvenidos. Creo que hoy no tenemos transmisión hasta ahora. Vamos a estar acá escuchando la palabra, atendiendo lo que el Señor nos quiere decir hoy. Pero antes de entrar en la palabra, yo quiero recordar a los hermanos nuestras actividades normales de la semana. Bueno, en primer lugar yo quiero dar la bienvenida a las visitas, los hermanos que llegan por primera vez, algunos que segunda, algunos que no son cristianos, que han venido a visitarnos en esta mañana. Todos somos bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros al pastor Emiro Villalobos, que ahora es nuestro vecinito aquí y está acompañándonos hoy. No sé si con la esposa. La esposa está por acá, Dios les bendiga. Algunos, yo creo que había como que algunos que ya estaban llegando por acá desde antes de hoy, que nos habían acompañado, la joven con unos niños y bueno. Bienvenidos mis hermanos, nos gozamos tenerles con nosotros en esta mañana. Es un gozo realmente para la iglesia poder tenerles con nosotros. Recuerdo que, bueno, el martes aquí normalmente hay reunión. Decíamos que vamos a descentralizar el culto de oración los martes y vamos a empezar a hacerlo en hogares. Bueno, no sé si hay algunos hogares que están dispuestos para empezar. Yo quisiera que de pronto con algunas personas vamos a hablar al terminar el culto, porque en este mes, sea este martes o el otro martes, vamos a dar inicio, vamos a ir iniciando en los hogares donde sea posible para nuestro tiempo de oración, uniendo a los vecinos, a los familiares, hermanos y familiares, para no solo orar, sino también compartir algo de la palabra, presentar el mensaje a los que no son creyentes. Queremos como especie de células familiares, células en los hogares, llevando también el mensaje, llevando oración por las necesidades que allí hay, que hay en cada lugar. El miércoles tenemos el estudio de la palabra. Bueno, ya en Paz del Norte sí se está orando los martes y se está compartiendo la palabra a las 6:30. Ya es a las 7 también. El martes. Sí, en Paz del Norte a las 7, donde era a las 6:30 era casi. Allá a las 7 de la noche en Paz del Norte se ha venido trabajando y así queremos que se haga en los hogares, ¿no? El miércoles tenemos el estudio bíblico, venimos trabajando nuestra declaración de fe, algo bien interesante para todos. Esperamos que el grupo crezca, el interés de los hermanos por estudiar, por compartir qué es lo que nuestra iglesia cree. ¿Cuáles son las doctrinas? Hay mucha confusión en esas cosas en muchos hermanos, entonces estamos como que dejando claro qué es esas doctrinas de la palabra que nosotros aquí enseñamos, vivimos, creemos. El sábado, pues a las 3 de la tarde, Ictus tiene su programa y ya nos estamos preparando para reiniciar actividades con los jóvenes. Estamos tratando de que muchachos de 13, 14 años en adelante se vinculen con el ministerio juvenil y será los sábados a las 6 de la tarde. No vamos a empezar este sábado, sino el sábado 19. No el sábado este que viene, sino el siguiente. Sábado 19 vamos a estar reiniciando este año labores de las actividades del grupo juvenil, el ministerio juvenil. Entonces, váyanse preparando y también
para traer a otros, invitar a otros jóvenes para que juntos busquemos de la presencia del Señor, nos regocijemos en Él. Y el próximo domingo, pues a las 8 de la mañana, nuestra celebración general. Próximo domingo a las 8. Les recuerdo a los hermanos miembros bautizados que hoy a las 6 de la tarde, tenemos la celebración de la Cena del Señor. 6 de la tarde, Santa Cena. Y estamos invitando a todos los hermanos bautizados en otras iglesias que están en comunión con el Señor, en la iglesia. Estamos invitándolos a participar con nosotros hoy a las 6 de la tarde en esta celebración especial. Y por último, nuestra hermana Dolores nos está convocando, pidiendo que los miembros de la fundación Fortaleza, nos quedemos unos minutos al terminar el culto de hoy, al terminar esta celebración, que por favor nos quedemos unos minutos para hacer una consulta. Así que no se vayan corriendo los miembros de la fundación. Dios nos bendiga, mis hermanos, y voy a pedir que los muchachos, los niños que tienen sus clases, pueden salir allá con sus maestras para las clases de hoy. Bueno, yo quiero invitarles también a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 7 al 15. 7 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 15. Dice la palabra del Señor: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Qué interesante, esta es una historia muy conocida, un episodio muy conocido, la vida de Jesús que nos narra el Evangelio de Juan. Yo quisiera
invitarles que oremos al Señor y nos dispongamos para escuchar lo que Él quiere decirnos en este día. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, queremos, oh Dios, en esta hora bendecirte, glorificarte, exaltarte. Es un día maravilloso que nos concedes. Nos has permitido, Señor, a un grupo de tus hijos estar aquí juntos, alabando tu nombre, cantando las alabanzas, Señor, de la gratitud, del amor que surge de nuestros corazones hacia ti. En respuesta a lo que tú, Señor, nos has dado, a ese amor tan grande que nos has manifestado, que ha llegado a nuestras vidas. Gracias porque también nos permites estar juntos para animarnos, para estimularnos los unos a los otros, para compartir, pero también para escuchar lo que tú como iglesia y como hijos tuyos a cada uno nos quieres decir en esta mañana. Háblanos, Señor, que nuestros corazones, nuestra alma, nuestro ser esté preparado, dispuesto para atender a tu voz, escuchar, y que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra como el gran Maestro y nos dé fuerza, nos capacite para actuar de acuerdo a lo que ella nos está diciendo. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El evangelista Juan se encarga de narrarnos en este capítulo 4 la historia de ese viaje que emprende Jesús con sus discípulos desde la provincia de Judea hacia Galilea. Desde luego, lo normal, esta travesía lo llevaba a pasar por la provincia de Samaria. Ellos podían tomar otras rutas, pero dice el texto que en esta ocasión a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Tal vez porque el camino pasando por Samaria era más corto, de pronto necesitaba llegar pronto, o tal vez porque ya Jesús sabía el plan que había, lo que debía pasar allí en Samaria. De todos modos, el texto dice que llegaron a la ciudad de Sicar, la ciudad de Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Imagínense cuántos siglos atrás, allá del Antiguo Testamento, allá desde el libro de Génesis, que estaba construido ese pozo. Esos lugares, esa tierra formaba parte de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. El hecho es que en esta travesía, en este momento, Jesús se sintió cansado. Probablemente eran alrededor de las 12 del día. El texto dice que era como la hora sexta. Y si Juan está usando el cálculo judío, del tiempo, entonces está hablando de las 12 del día. Significa que había una alta temperatura.
Venían de un largo camino, por caminos polvorientos, con mucho sol. Y él se siente cansado y decide quedarse descansando al lado del pozo mientras los discípulos entran a la ciudad para comprar comida. Jesús era el Verbo hecho carne. Era un ser humano como cualquiera. También él padecía las necesidades físicas de todo ser humano. Jesús como hombre padeció cansancio. Jesús como hombre padeció hambre, padeció sed, padeció sueño. Aquí lo encontramos ahora cansado, sentado junto al pozo de Jacob. Normalmente los pozos, alrededor de los pozos hay mucha sombra, ¿no? Y podemos imaginarnos la escena. A esa hora del día vino una mujer de la ciudad a sacar agua del pozo. Esto parece que no era lo más normal. Lo normal era que las mujeres vinieran a sacar agua en grupo y que lo hicieran en la mañana o en la tardecita para evitarse el sol, el calor excesivo. Ahora, algunos opinan que si la mujer llegó al mediodía, a las 12 del día, y lo hizo sola, podía indicar que su vergüenza pública, por ser una mujer de no muy buena reputación, la había llevado a aislarse de las demás mujeres. No andaba en grupos, andaba sola. Y procuró tal vez venir a la hora donde no había nadie más. Si nosotros leemos todo el texto, vamos a encontrar que esa mujer resultó ser una mujer de no muy buena reputación. Jesús le dijo, 5 maridos ha tenido, y el que tiene ahora no es tu marido, tú no estás casada con él. Esa es la idea del texto. Pero ella llega y Jesús la sorprende al hablarle. Y le hace una petición, dame de beber. Dame de beber. El hecho de que un hombre judío hablara con una mujer en público y que además le pidiera algo, siendo ella samaritana, constituía una completa violación de las costumbres sociales muy radicales existentes, propias de la enemistad que existía entre los dos pueblos. Eso no se daba. Los hombres judíos no hablaban con las mujeres samaritanas, y mucho menos para pedirle algo. Además, un rabí, un líder religioso, no sostenía conversaciones con mujeres de mala reputación.
Por eso ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? No se gustaban. Dos pueblos enemigos. Mis hermanos, Jesús nos está dando ejemplo de que Él rompía todas esas barreras. De que Él no, al acercarse a una persona para hablarle, para presentarle su mensaje, no le importaba si era de buena o mala reputación, si era del pueblo enemigo o no era del pueblo enemigo. Él estaba dispuesto siempre a cumplir su misión. Y creo que es un ejemplo muy grande para nosotros, que a veces somos muy selectivos a la hora de llegarnos a una persona para hablarle. Tenemos muchos prejuicios. Jesús no tenía esos prejuicios. Y Jesús aquí, Juan nos permite ver cómo Jesús evangelizaba de manera muy personal a cada persona, muy individual. En el capítulo 3, capítulo anterior, nos presenta el caso cuando evangeliza a Nicodemo. Nicodemo fue a visitarlo y Jesús lo sorprende con una afirmación. Siendo Nicodemo un maestro de la ley, un líder religioso, prestigioso, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Le hizo, como decimos, lo mareó con eso. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de Dios. Ahora esta mujer que era de un pueblo enemigo, una mujer de mala reputación, Jesús le dice, dame de beber. Ahora también en ella produce un remolino de pensamientos. En ambos casos, Jesús inicia con expresiones que causan sorpresa y cierta confusión en el oyente. El hecho es que ambos, Nicodemo y esta mujer samaritana, estaban necesitados de la gracia de Dios y ahora Jesús estaba allí para ofrecerles el camino de salvación. En el texto encontramos que esta mujer, muy sorprendida, hace una pregunta inquietante a Jesús. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Jesús da una respuesta también muy importante, que es una respuesta que se traslada a nosotros. Es una respuesta que nos hace también a nosotros. O una respuesta para que nosotros mismos pensemos, meditemos. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Si tú conocieras. El título que yo le he dado a esta charla de hoy es, si conocieras quién soy yo. Muy parecido a unas expresiones por ahí que se hagan. Tú no sabes quién soy yo. Si conocieras quién es Jesús. Y a nosotros mismos se nos hace la pregunta, ¿conoces tú el don de Dios?
¿Realmente conoces quién es Jesús? Y esa pregunta es para inconversos como es para cristianos también. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos el don de Dios? Esta mujer veía a Jesús como un pobre judío, como un viajero fatigado, agotado, necesitado. Pero él le iba a declarar algo más profundo, más alto, más sublime acerca de sí mismo. Y es que Jesús es el don inefable de Dios. La conversación le iba a dejar ver a ella que Jesús es el don de Dios. El más rico regalo que el Padre pudo enviarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un privilegio realmente inigualable el que Dios nos ofrezca este don, este regalo, y que lo ofrezca mediante una petición del propio Señor. Fue Jesús mismo quien se ofreció para darse a la humanidad. En Apocalipsis 3:20, Juan escribió unas palabras de Jesús en la visión. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, yo creo que estas afirmaciones de Jesús en Apocalipsis, el Jesús glorificado, deben ser muy importantes para nosotros. ¿A quién le dirigió Jesús esas palabras? A una iglesia, no a los inconversos, a una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la iglesia Jesús sigue diciendo lo mismo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nosotros tenemos que todos los días estarnos abriendo y permitir que sea el Señor quien entre a nuestra vida, quien esté en nuestra vida actuando. Podemos decir, en nosotros habita el Señor, y es verdad. Pero sí será que el Señor se está gozando con nosotros. ¿Será verdad que el Señor está haciendo toda su obra con libertad? Actuando como el Señor que gobierna todas las áreas de nuestra vida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nosotros muchas veces nos constituimos en los enemigos, nosotros como personas, para que el Señor haga su obra, aunque esté en nosotros, porque nosotros queremos seguir siendo quien gobierna nuestra propia vida. Queremos seguir siendo nuestros propios señores, nuestros propios jefes, que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Jesús aprovechaba las circunstancias del momento para enlazarlas, para conectarlas con los aspectos espirituales. Y Jesús en este episodio le pide a la mujer que le dé agua. Tenía sed, tenía una sed física.
Y la sed, esa sed física, es una necesidad que todos nosotros hemos experimentado en algún momento. Jesús sabía que esta mujer tenía una gran sed espiritual, que solo el don de Dios podía satisfacer, que solo Él podía satisfacer. Por eso Jesús rompe la tradición y se dirige a la mujer, provocando la atención de ella. Ahora, las palabras de la mujer pudieran significar un rechazo a la persona de Jesús si las hubiese expresado en un tono alto y despreciativo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves? Podía entenderse así, pero también estas palabras podían expresar admiración hacia Jesús. ¿Cómo tú eres capaz? ¿Cómo tú rompes todos los esquemas? ¿Cómo tú rompes todos los prejuicios y te acercas a mí? Ningún hombre lo hace. Te admiro. De todos modos, el episodio, lo que está pasando, le permite a Jesús introducirse en los aspectos espirituales al decirle a la mujer: si conocieras tú el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Pregúntate en esta mañana: ¿conozco realmente el don de Dios? El don, la palabra don, significa literalmente regalo. El don de Dios es precisamente eso, un regalo para la humanidad, el cual no se paga por méritos propios, sino que se obtiene por medio de la fe, por su gran misericordia, por su gracia infinita. Muchas personas ignoran el gran don de Dios, el cual puede otorgarle la vida eterna. Pero de alguna manera Jesús mismo compara este don maravilloso con el agua viva. Miren lo que dice el verso 10. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Este concepto de agua viva lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Allá está el trasfondo de este término, que es un término metafórico. Es un término que lo usa como una ilustración. En Jeremías 2:13, el Señor condena a los judíos desobedientes por haberle rechazado,
por haberle rechazado a Él, fuente de vida. Miren como dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Mire, Jesús, el Señor, por un lado está diciendo, yo soy el agua viva. Ustedes me dejaron a mí y se hicieron sus propios pozos, pozos que no retienen agua. Miren que viene la figura del agua viva desde allá. Los profetas del Antiguo Testamento esperaban un tiempo en el cual saldría de Jerusalén agua viva. Zacarías 14:8 nos habla de eso. También esta metáfora nos hablaba del conocimiento de Dios y se aplica estos temas a Jesucristo como el agua viva, simbolizando la vida eterna comunicada por el Espíritu Santo, que es enviado por Jesús mismo. Entonces encontramos aquí que en primer lugar Jesús aprovechó la sed física en medio de una región árida y muy caliente para explicar a esta mujer su necesidad de transformación espiritual. Jesús es el agua viva. Todo ser humano necesita esa transformación espiritual que es solo posible por el poder del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Conoces tú el don de Dios? ¿Conoces tú realmente a Jesús, el dador del agua de vida? Pero este texto nos conduce a formularnos un segundo interrogante. ¿Dónde estás saciando tu sed? ¿Dónde estás tú saciando tu sed? Miren, esta mujer está confundida. Ella piensa que Jesús le está hablando del agua literalmente, el agua que tienen allí enfrente. Ella se da cuenta que Jesús no tenía medios como sacar agua de ese pozo tan profundo. Y por eso le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde está el agua viva? ¿De dónde me la vas a dar? Estos pozos, como el pozo de Jacob, eran muy profundos, poseía agua estancada, posiblemente alimentada por filtraciones de la tierra. Se filtraba el agua y llegaba al pozo. Sin embargo, Jesús le ofrece un agua mucho mejor que esta agua que está estancada. Él le ofrece agua viva. Agua viva, inagotable. Se designaba como agua viva aquella que está en constante movimiento, que era producto de un fresco manantial que brotaba de manera permanente. Ahora,
esta mujer de alguna manera quiso menoscabar las expresiones de Jesús. Cuando le dice que ese lugar donde ella tomaba el agua era el mejor, porque ese pozo había sido cavado por el patriarca Jacob y que de él habían bebido tanto tiempo atrás, por a través de la historia, pero empezando por Jacob, sus hijos, sus ganados. Y de alguna manera ella recrimina a Jesús, porque ella estaba como entendiendo que Jesús con sus palabras se estaba haciendo superior a Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Para ella el agua del pozo de Jacob era lo mejor. Muchas personas, así como esta mujer, aún en nuestros días, buscan saciar su sed espiritual en pozos de aguas estancadas que no tienen vida en sí mismas. Como seres humanos, nosotros tenemos en lo más íntimo de nuestro ser una necesidad espiritual. Todos necesitamos. Todos somos mendigos espirituales que andamos pidiendo, buscando solución a nuestra situación espiritual. Pero muchas veces los hombres tratan de satisfacer esas necesidades a través de filosofías. Algunos lo hacen a través de creencias religiosas vacías. Pero otros lo hacen dando rienda suelta a su desenfreno pecaminoso de pasiones, tratando de escapar de la situación lamentable en que se encuentra. Pero esos son pozos, solo pozos de aguas estancadas que no saciarán completamente la sed espiritual que el ser humano tiene. Solo Jesús ofrece agua viva, agua que puede producir o que produce satisfacción, que refresca nuestra alma cansada de una vez y para siempre. Amén. Solo Jesús es fuente de agua viva para la satisfacción de la necesidad espiritual del ser humano. ¿Dónde estás saciando tu sed, tu necesidad espiritual? ¿Dónde estás saciando tu alma cansada, tu alma agotada, atribulada por las situaciones, por las circunstancias que a diario la vida te trae? Te desgastan, te abruman. ¿Dónde estás saciando tu sed espiritual? ¿Será que todavía sigues apoyándote en las filosofías humanas, en las ideologías de hombres, en la religiosidad popular?
¿Será que te estás apoyando en esa vida de libertinaje y desenfreno? Y esto nos lleva a la tercera situación que quiero compartir. Solo Jesús ofrece el agua viva. Solo Jesús. Y es que en el texto la afirmación de Jesús ahora se torna clara y contundente. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Nada de este mundo podrá satisfacer nuestra necesidad espiritual. Tal vez las cosas que este mundo te ofrece podrán traerte un alivio temporal, pero volverá a la sed y quizá con mayor fuerza. Pero Él nos dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús trae satisfacción completa al alma cansada, atribulada. El agua, el descanso, la solución que Él nos ofrece será una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Se trata de una fuente viva, de donde brota ese rico manantial que es capaz de saciar la sed del viajero más cansado, del viajero más agotado del mundo. Siempre la Biblia compara esa sed con la necesidad espiritual del hombre. El rey David comparaba su sed, su anhelo por Dios, lo comparaba con la sed que experimentaba ese ciervo, ese venado en el desierto. Y él decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Maravilloso. David se imaginaba a esos venados, a esos ciervos corriendo por las laderas en tiempos de sequía, bramando, buscando una gota de agua que pudiera saciar la sed en esos calurosos terrenos áridos de Palestina. El profeta Isaías promete que saciaríamos con gozo la sed de nuestra alma con las aguas de su salvación que el Señor nos ofrece. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Pero en Apocalipsis también se nos promete que el Cordero nos guiará a aguas de vida. Miren, Apocalipsis 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Si queremos más aclaración sobre esta fuente de agua de vida, podemos encontrar en Isaías 44:3 que nos dice,
porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. ¿Y qué dice? ¿Qué es esa agua? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La fuente de agua viva que el Señor está prometiendo es el Espíritu Santo, el cual tiene el poder de transformar nuestra vida, llenarla de su gozo indescriptible, satisfacer la necesidad que hay en cada ser humano. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, opera el nuevo nacimiento. Y esto es comparado con un manantial donde nuestros pecados son lavados y purificadas nuestras almas por la sangre de Cristo. Y este don inefable es prometido de manera gratuita. El profeta Isaías también lo dijo en el capítulo 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio. Comprad vino, leche, satisfacer nuestra necesidad. No es con plata. Algunos hoy están diciendo que también hay que pagar algo. Sin dinero. Venid, comprad, reconociendo la sed, la necesidad espiritual, viniendo con fe al Señor, quien es el dador del Espíritu Santo, del agua de vida. Hermanos, cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, jamás podrá ser capaz de satisfacer nuestra necesidad espiritual. Solo Jesucristo nos ofrece esa fuente viva y la ofrece a través de su Espíritu Santo. Ofrece esa renovación de nuestro espíritu. Ofrece un gozo inefable como consecuencia, como resultado de nuestra salvación. Salvación de nuestra alma. Ahora, en el texto encontramos que al final hay una reacción de la mujer. Cuando la mujer escucha a Jesús hablarle de esa manera, ella dice: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni tenga que volver aquí a buscar agua. Dame de esa agua. Yo me evito el viaje, me evito la molestia. Ella aún no comprendía que Jesús le hablaba de la sed espiritual. Todavía ella estaba pensando en el agua física. Pero como aquella mujer, nosotros también debemos clamar a nuestro Señor pidiendo que nos dé de esa agua viva para que nuestras almas jamás vuelvan a tener sed. Señor, dame de esa agua que satisface, que me trae gozo, porque es agua que me ofrece vida eterna. Necesitamos clamar al Señor. Mi hermano, amigo que me escuchas, ¿será que tú te puedes reconocer como una persona sedienta espiritualmente? ¿Serás tú esa persona cuya alma vive en angustia, se siente agotada, se siente atribulada, se siente subyugada por las circunstancias
que este mundo le ofrece. Serás esa persona. Serás esa persona que se siente a punto de desfallecer. Ya no puedo más. Son tantas las cosas que se amontonan sobre mi cabeza. Jesús sigue ofreciendo el agua de vida que sacia tu sed para siempre. Jesús sigue diciendo, repitiendo las mismas palabras que dijo en su tiempo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Nuestro propio ser, de nuestra propia vida, brotará esa fuente. Y Juan dice que Jesús, al hablar de esa agua viva, estaba hablando del Espíritu Santo que había de darles. Hermanos, a nuestra disposición sigue esa fuente de agua viva. No permitamos esa vida de angustia, de tribulación, de angustia, de tantas cosas que nos agobian, que destruyen nuestra vida, que nos hacen en mendigos espirituales, miserables. Venid a mí, dice el Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que acercarnos al Señor, fuente de agua viva. No nos construyamos cisternas que nos retienen agua. No busquemos respuestas en otro lugar, porque son respuestas momentáneas, pasajeras. En el Señor hay respuesta para vida eterna, hay respuesta permanente, porque la fuente que Él nos ofrece es una fuente de agua viva. Amén. El Señor nos ayude para que esta palabra produzca fe en nosotros, nos alimente, nos consuele, nos fortalezca. Amén. Padre, te damos gracias. Te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque Él nos ofrece el agua de vida a través de su Espíritu Santo. Gracias porque cuando creímos, Señor, tu Espíritu vino, nos habitó. Permite que esa vida de tu Espíritu vivida en nosotros realmente se manifieste a través de esa fuente de vida, agua viva, que satisface el alma, que satisface nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que muchas veces nuestra alma, por las circunstancias que vivimos, se angustia. Es un alma sedienta. Es un alma que vive mendigando. Ayúdanos, Señor,
a volvernos a ti, fuente de agua viva, para satisfacer el alma. Pido por cada uno de mis hermanos, oh Señor. Tú conoces la vida que cada uno vive. Tú conoces, Señor, la realidad espiritual, la realidad que cada persona experimenta hoy. Todos los que están escuchando. Señor, que nos volvamos a ti para respuestas definitivas, para soluciones definitivas. Tú traes satisfacción del alma. Tú traes vida eterna a nosotros, vida abundante a nosotros, de regocijo, de gozo, de satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias porque aún estás disponible para nosotros. Aún quieres seguir actuando en nosotros. Señor, que no te sigamos ignorando, que no sigamos ahogándonos en nuestras propias situaciones, que nos volvamos a ti con fe, con la certeza de que tú estás allí para levantarnos. Muchas gracias. Recibe tú la honra y la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.